Buenas, buenas. La idea principal de hacer todos los días y refrescar todos los días el hecho de las proporciones de los personajes y que fuéramos pues hablando un poco de cada uno como fuera la semana era... Ay, bueno, ok. Esto vamos a quitarlo. El objetivo era que pues se les haga tan, o sea, sea tan seguida la misma información pero con unos cambios pequeños para que al final de esta semana nosotros podamos decir, ok, si tenemos una persona que tiene la cara un poco más redonda, entonces es una persona que posiblemente puede ser más joven o puede ser más femenina, ¿sí? Otra cosa que sucede es si las características son más grandes, como por ejemplo los ojos son más grandes, la boca es un poco más pequeña, la nariz un poco más pequeña, entonces estamos hablando de una persona más joven o de unos rasgos un poco más femeninos, ¿no? Si hablamos de una cara más alargada, entonces hablamos de una persona que sería más adulta. Si hablamos de una persona que tiene si hablamos de una persona que tiene rasgos, si hablamos de una persona que tiene rasgos un poco más firmes, ¿no? Cuadrados, entonces una persona más masculina, más marcados es una persona más masculina. Si una persona tiene los ojos un poco más redondos, entonces es una persona que muy posiblemente va a ser una persona joven o una persona un poco más femenina, ¿no? Entonces, eso es lo que me interesa a mí que ustedes se lleven de acá. Y pues el día de hoy no es una excepción. Claro, no vamos a hablar tanto como el primer día, pero a ver, es exactamente eso. Fíjense como hablando del adulto, pues todas las cosas que veníamos hablando hasta ahora, pues terminan de concretarse, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, con el adulto, en, en el hombre tenemos rasgos bastante definidos, ¿no? Son casi como la quijada es más grande, eh, el- la inclinación que tiene el personaje, fíjense que qué tan definida está la boca y con respecto a la mujer, ¿no? En el caso de los labios es uno de esos casos especiales, porque fíjense que mientras más largos los labios, pues fíjense que en este caso están a la altura de los ojos, más o menos a la altura de los ojos. Y en el caso de la mujer, pues están un poquito más hacia adentro, ¿no? Estarían un poco más a la altura de donde empiezan los ojos acá. Entonces, lo mismo, cuando hablamos de proporciones un poco más femeninas, normalmente nos referimos a los ojos que sean un poco más grandes y a la boca que sea un poco más pequeña. Eso es algo que pues se mantiene, ¿no? Y son rasgos que son de bebé, ¿no? Son rasgos que se mantienen también con los bebés. Eh, Otra cosa que sucede es el tamaño de la nariz. En el tamaño de la nariz acá pues en horizontal pues no cambia mucho, ¿no? Pero fíjense que aquí la nariz de las mujeres en general van a ser un poco más pequeñas, ¿sí? Entonces vamos a querer hacer las narices un poco más pequeñas para que sea un poco más femenino el dibujo, ¿sí? No va a haber tanta definición, es decir, si tenemos una nariz de mujer, por ejemplo, una nariz de mujer de lado, espero que no se le que hayan practicado sus narices o que por lo menos hayan observado, ¿sí? Porque al final eso es lo que nosotros, lo que estamos buscando, ¿no? O por lo menos lo que yo estoy buscando. Que les haga pensar, ok, una nariz tiene tres elementos importantes, ¿sí? ¿Cuáles son esos elementos? Las alitas, la parte del centro y luego la parte que une el centro y las alitas, ¿sí? Entonces, y de lado, pues a mí por lo menos se me parece un poco como una especie de elefante cuando todo está unido, ¿sí? Entonces, ustedes pues lo pueden ver como ustedes deseen. Lo que importa aquí es que todos estos elementos se unan todos en un punto. Y eso es lo que a mí realmente me interesa, pues.
que ustedes se lleven, que hay una estructura en la nariz. Muchos piensan que la estructura de la nariz no existe, pero la realidad es otra, ¿no? Tenemos acá que esta área estaría en sombra. Tenemos que esta área estaría en sombras, ¿sí? Sombras. Normalmente, claro, la luz está viniendo de acá, pero bueno, esto estaría en sombras. Entonces, aquí podría estar en sombra, pero va a ser más claro aquí arriba de lo que va a ser aquí abajo. Eh, entonces, se van a marcar más estas líneas de la anatomía cuando estemos hablando del hombre y cuando estemos hablando de la mujer, pues se va a marcar menos. No es que no podamos conseguir una mujer que tenga estos rasgos, pero si queremos hacer algo que atraiga a las masas, a la mayoría, pues vamos a querer hacerlo de esta manera. Am, aquí, pues la oreja, fíjense cómo la oreja, pues ya llega hasta arriba, ¿no? Donde la oreja ya llega hasta arriba. En el caso de la mujer, es interesante porque, vamos a ver si conseguimos un ejemplo. También llega hasta arriba, am, pero si uno quiere exagerar lo de la oreja, pues podría hacerlo un poco más abajo, ¿no? Pero en general la oreja es una de esas cosas que pues cuando ya es una persona que es adulta, pues la oreja va a tener un tamaño en específico, ¿sí? ¿Qué más? Los ojos, pues bueno, como lo vemos aquí, pues los ojos son un poco más pequeños, ¿sí? En un dibujo un poco más realista, lo que va a suceder es que, pues, cuando ya uno llega a una edad adulta, pues ya los ojos no son de este tamaño, sino que se van a reducir. Entonces, eso es lo que yo le decía, con que los ojos sean más redondos a que sean más achatados, ¿sí? Eso para los que desean trabajar con un estilo, ¿no? Entonces, por ejemplo, estoy seguro que en un anime, si tenemos un personaje. Fíjense que dependiendo que tan altas estén las cejas, entonces va a tener una característica ese personaje y luego va a tener otra característica. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, en este caso, fíjense como este perfectamente podría ser un personaje con ojos grandes, como podría ser un personaje con ojos pequeños. Lo que va a hacer los ojos pequeños va a hacer que el personaje se vea más adulto, ¿sí? Aquí pues lo estoy haciendo un poco más adulto. Y pues no es necesariamente realista, ¿sí? Porque hay varias cosas ahí que están faltando. Pero las proporciones más o menos intentamos mantenerlas, ¿no? Entonces, que por ejemplo, aquí que digamos que bueno, aquí va a estar la nariz, aquí al final de acá, pero la nariz pues se mantiene, ¿no? Se mantiene la idea de la nariz aquí. Entonces, aquí estarán los ojos. Y ya de por sí, si yo quiero hacer este personaje más adulto, lo que tendría que hacer es pensar, ok, ¿qué tan separadas están las cejas? Si yo quiero hacer el personaje más adulto, normalmente, o por lo menos por lo que he visto, he notado, mientras más cerca de los ojos se coloca, pues más adulto va a parecer, ¿sí? Se supone ahí un poco más joven y un poco más adulto. ¿De qué otra manera podemos hacerlo más adulto? Podemos hacer los ojos más pequeños, ¿sí? Más pequeños y podemos hacerlo menos femeninos. Normalmente se relaciona, por ejemplo, esta nariz se ve como muy redonda, ¿no? Podemos hacer esta nariz un poco más alargada, solamente para que el personaje se vea eh, un poco más adulto, ¿sí? ¿Qué sucede? No sé si se lo preguntan, pero claro, si yo hago entonces esto, lo que va a suceder es que le estoy cambiando la forma de la nariz. Y en ese caso, pues tenemos que tomar una decisión. Algunos personajes se van a ver más adultos que otros, ¿sí? Por eso es que en la vida real, pues vamos a tener personajes, van a tener personas que pues van a parecer más adultas que otros, ¿sí? Aquí, pues si yo le coloco una cara muy alargada, va a parecer más adulto el personaje. En este caso, pues no sería un dibujo realista, ¿sí? Pero solamente aplicando la idea de que los ojos son más reducidos, ya aparece un adulto. Qué más elementos van a hacer que un personaje parezca un adulto? Pues, a ver, algo que
normalmente lo suele vender y pues lo vemos en muchas, en, en muchos tipos de medios, como por ejemplo las películas, los videojuegos y todo. Y algunas veces es muy difícil hacer que un personaje se vea adulto solamente por el hecho del estilo. Entonces, muchas personas lo que hacen es, pues bueno, vamos a colocarle una barba y ya está. Eso lo hace muchísimo más adulto, nada más por defecto. Porque algunas veces es verdad, el estilo lo hace casi imposible de eh, que podamos tener personajes adultos o que se vean maduros en general. La barba es una de esas cosas que pues hace ver un personaje un poco más sabio, ¿sí? Porque es como si, claro, ya tiene mucha experiencia, ¿sí? Por eso es que ponen, por ejemplo, a Dios en muchas películas y adaptaciones como, o cualquier Dios, como con un señor mayor de edad y con una barba blanca, porque el color también influye en ese sentido. Vale. Am, pues eso sería, pues básicamente lo que lo que les tendría que decir con respecto a esto. Mm, no sé si hubiera alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. No, ok. No hay momento. Nice. Pues nada, eso. Entonces, vamos a sentarnos a trabajar vamos a sentarnos a trabajar en esos ejercicios entonces. Vamos a ver si hay algún ejercicio pendiente. Ah, y fíjense como, así como la boca, fíjense que por ejemplo en el caso de la mujer, pues fíjense que la boca pues sube un poquito más. En el caso del hombre, pues si aquí está la mitad y aquí está la mitad, mentira, aquí, pues se quedan más o menos en el mismo tamaño que el adolescente. Pero si queremos hacer una persona un poco más vieja, pues podemos seguir subiéndole la boca. Yo no lo recomendaría. Es una de esas cosas que de verdad que no recomiendo. Porque entonces la cara se ve un poco deforme, pareciera como si algo estuviera mal. Entonces, a ver, acá y luego justo más o menos a la mitad. Entonces, eso. Am, pues bueno, eso es lo que podría decir. De momento no, aunque solo en la mujer, solo sabría que un poco grandes los ojos. Ah, ok, vale. Vale, con lo de la mujer, pues... Ok, vamos a ver acá. Vamos a hacer una dama aquí. De nuevo, fíjense que los rastros son bastante... mm, vamos a hacerla de frente. Los rastros son bastante redondos, ¿no? Entonces, vamos a querer empezar con una forma redonda. A mí me gusta comenzar con algo visual que me recuerde hacia dónde voy, ¿no? Y claro, cuando hablamos de los ojos, fíjense que los ojos desde acá hasta acá sigue siendo un ojo de distancia, tal cual como habíamos dicho al principio, ¿sí? Para el niño, la mayoría, o sea, esto es una de las cosas que casi no va a cambiar, pero lo que sí va a cambiar es hacia abajo, el tamaño del ojo hacia abajo, ¿sí? O sea, qué tanto espacio. Por ejemplo, el ojo del bebé estaría aquí, justo en el centro. Entonces, vamos a ver acá. Voy a poner nada más el centro acá para definir. Y aquí estaría la línea de las cejas. ¿Sí? Muchas personas se confunden con esta línea porque piensan que es la línea donde empiezan los ojos. Entonces le comienzan colocando los ojos acá.
Y fíjense que la línea no está 100% en el centro, está por arriba del centro. Vale. Ok. Una cosa que hace un personaje femenino es levantar las cejas un poco por encima de acá. Entonces, una cosa así. Entonces aquí, ¿qué es lo que voy a comenzar midiendo? Voy a comenzar midiendo desde el borde la cantidad de ojos que va a tener la cara. De hecho, déjame elimino las cejas un momentico. Porque siempre se me me equivoco con con el tamaño de los ojos. Es algo que pues me pasa muchísimo. Ok. Creo que este ojo, así. Fíjense en la cantidad de tiempo que paso nada más midiendo los ojos. Porque los ojos es como el punto central de toda la cara, en mi opinión. Y pues sin los ojos es complicado realmente hacer el resto de la cara. Entonces, por ejemplo, los ojos van a marcar aquí, es donde donde va a estar la boca, ¿sí? Y aquí es donde va a estar la nariz. Y fíjense que con la mujer la nariz no llega hasta aquí afuera, sino que llega un poquito más hacia adentro, ¿no? Mientras más pequeña la nariz, más delicada va a ser el personaje. Entonces, aquí yo pues mido. A mí me gusta comenzar con la frente, porque así más o menos tengo una idea de cuánto va a medir las cejas. Entonces, de las cejas hasta aquí, más o menos hasta acá va a estar, me parece. Y luego aquí hasta acá. Entonces voy a quitar esta línea de acá. Y aquí marco la mitad. Y luego la mitad de la mitad. Y justo por aquí en algún lugar, aquí, va a estar la boca. ¿Sí? No tiene que ser exacto. Depende de sus gustos, ¿no? Entonces, vale, entonces aquí buscaría dónde estarían los ojos. Normalmente los ojos del bebé estarían aquí. Pero los ojos de la persona, fíjense que aquí, más o menos, si vemos acá, partimos a la mitad y luego a la mitad de la mitad. ¿Sí? Entonces, aquí más o menos. Entonces, si hago los ojos demasiado grandes, va a parecer un bebé o va a parecer un adolescente. Entonces, los hago un poco intermedio, ¿no? Si quiero que parezca más adulto, pues eso es lo que tendría que tomar en cuenta. Entonces, ahí tengo mis ojos. Aquí estaría la nariz. Recuerden la forma de la nariz. Así. Entonces, aquí estaría así. Entonces, fíjense que a diferencia del hombre, bueno, como lo dije anteriormente, a diferencia del hombre, pues no va a ser una cosa marcada, sino que va a ser más una línea eh, redonda, ¿no? Porque eso es lo que queremos, que sean rasgos redondos para hacerlo más femenino, ¿no? Entonces, aquí estaría. ¿Y qué pasa? Aquí es donde pues muchos pues tienden a poner un poco de su propio enfoque, ¿no? En este caso, podríamos hacer los labios muy pequeños, pero haría el personaje más adulto. Entonces, si queremos que sea un poco más joven, aunque sea adulto, pues vamos a hacer los labios un poco más... eh, de hecho, voy a hacer los labios un poco más amplios. Un poquitico nada más, porque veo la boca demasiado pequeña. Pero ojo, y es una cosa que sucede muchísimo. Mientras más pequeña, mejor, pero ya esto es gustos, ¿no? Entonces, al tener esto, entonces vamos a quitarle un poco esto. Ah, la mandíbula, una cosa, la mandíbula normalmente está al nivel de la boca. Entonces la mandíbula empieza a dar vuelta justo ahí, justo acá, ¿sí? Entonces, sí, ok, nice. Entonces acá termino la cara hacia arriba.
Sinceramente la siento como muy redonda la cara, demasiado redonda para mi gusto, pero bueno, ok. Vamos a hacer los ojos. Fíjense que los ojos los hago por fuera con un círculo, ¿no? Y me tomo mi tiempo hasta que me gusten los círculos que estoy haciendo. Luego, con solo borrar arriba, ya es suficiente. Una cosa que hace un personaje mayor, supongo, es la cantidad de maquillaje que tiene, ¿no? Y aquí es donde viene la prueba importante. ¿Qué tanto le vamos a colocar a las cejas? En este caso, pues las cejas empiezan desde aquí, porque fíjense que aquí es donde está la línea, desde acá. Entonces voy así y mientras más le coloque de esto, va a tener una actitud el personaje. Todo depende de qué es lo que nosotros realmente queramos, ¿no? Entonces, una cosa así. Entonces calculo el otro lado. Voy de nuevo acá, termino aquí. Y aquí depende mucho de cuáles son nuestros gustos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, para agregarle un poco más de características, le podemos agregar maquillaje, ¿no? Esto sería maquillaje. Que una persona tenga las cejas así es muy raro. Pero a ver si pasa. Pero es maquillaje. Vamos a ser honestos. Entonces, aquí una cosa que podemos agregarle es el hueso cigomático. Podemos colocárselo un poco más redondo. El personaje hecho quedó la cara muy redonda. Demasiado redonda para mi gusto. Vamos a ponerlo un poquito más así. Entonces, las cejas, las orejas, perdón, estarían más o menos a este nivel. Luego, desde acá abajo, salen hacia arriba así. Entonces, a ver, no sé qué tipo de peinado vamos a colocarle. Vamos a colocarle este peinado de así. No hemos hablado aún de cabello, así que pues está bien si no le colocan cabello. Entonces puede tener tal vez un peinado, una cosa así. Una de las cosas que hace que un personaje pues se vea más femenino es simplemente agregarle cabello. Aquí en este caso, pues estamos tratando de ver si el personaje pues se ve más femenino sin tener que agregarle demasiada cosa, ¿no? Entonces voy a tratar de limitarme con eso. Entonces de nuevo acá pues sigo, aquí estaría la Y estaría aquí, luego hacia adentro así, esto acá, de nuevo acá, la Y de este lado, así, pasa por detrás, esto por detrás y luego así. Y por ejemplo podríamos colocarle unos un par de accesorios, ¿no? ¿Por qué no? Eso lo hace también bastante femenino al personaje. Am, y creo que eso lo haría bastante femenino. Si le quisiera, me parece que tal vez está quedando un poco más adolescente de lo que me gustaría. Entonces, en este caso, vamos a ver si con solamente darle un estirón a la línea, a esta línea, pues tendríamos, a ver, vamos a ver acá, vamos a darle un pequeño estirón a esto, a ver qué sucede. Un poquitico nada más. Ok, pues aquí pues bueno, le dimos un estirón, tenemos que agregarle un poquito más de cabeza aquí. Ok, ahora sí me parece que sería más adulto. De nuevo, ese es el proceso que tenemos que tener. El personaje está quedando... Se ve un poco menos adulto de lo que debería ser. Ok, vamos a colocarle más... vamos a colocarle la cabeza un poco más ancha. Vamos a colocar los ojos un poco más delgados. Por ejemplo, en este caso, si quiero hacer que el personaje se vea más joven, pues colocaría los ojos un poco más
delgados. Le podemos agregar un poco más de característica. Tal vez a mí me encantan los villanos. Vamos a dejar esto de una vez claro. A mí me encantan los villanos. Entonces, pues aquí con solo moverle un poco el ojo hacia arriba así. Y luego moverle este ojo un poco más hacia arriba así. Le arreglamos esto para que no se vea tan raro. Y luego acá también. Pues siento yo que se vería un poco más villano, en mi opinión. Pondré un poco los ojos así, tal vez. Le colocaría un poco más de esto acá. Un poco más de esto acá. Mm. Una cosa que también hace, por ejemplo, si este personaje tiene los ojos de color azul o un color claro, es buena idea que pues le colocamos tal vez un tipo de sombra debajo de los ojos para que los ojos se le vean más claros, ¿sí? O sea, imagínense como si le estuvieran echando maquillaje. Claro, las chicas en este caso pues van a tener más terreno que un chico, pero pues como chicos pues tenemos que... Ese es el tipo de cosas que tenemos que trabajar, ¿no? Tenemos que hacer, tenemos que investigar, tenemos que indagar. Por ejemplo, la línea que se marca aquí, esa línea no se marca porque sí, esa línea es maquillaje. Esto es maquillaje, esto que está acá. Y como artistas tenemos que identificar eso para crear obras más representativas, ¿no? Más adecuadas a lo que estamos haciendo. Muchas cosas, muchas veces, con solo eliminarle líneas, hace que el personaje se vea más joven, lo que puede afectar si estamos haciendo un personaje que se vea más mayor de edad. Entonces, pues tenemos que tener cuidado con eso. Eh, ¿Qué más tenemos por acá? A ver. Mm, creo que eso sería en general, si no estoy mal. De hecho, la oreja me parece que quedó como muy grande. Vamos a ponerla un poco más aplastada. Mm, no, vamos a arreglarlo aquí, sí. Podemos agregarlo un poquito más del lado, así. Am, no sé si, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué dices tú, Hoshi? No sé si ahí, no sé si, ¿qué dices tú? ¿Cómo te... Nice. ¿Qué más podríamos decir? Algo que se me esté pasando. Mm, bueno, de nuevo, el maquillaje en las mujeres, pues es una de esas cosas que las hace ver más femeninas, ¿no? Entonces, si le agregamos, pues maquillaje, ya de por sí lo empezamos a vender muchísimo mejor. Sí. Eso de colocarle la boca un poquito más grande, a ver, depende muchísimo. Pero creo que lo que hace que un personaje se vea muchísimo más femenino, definitivamente tiene que ser el maquillaje. O sea, es que lo hace ver muy femenino. Por ejemplo, esta línea que se hacen las damas en el área de los ojos, que es como esta línea de como egipcio a la cosa, ¿no? Esa línea queda súper espectacular para demostrar femeninidad, ¿no? Para mostrar que un personaje es muy femenino. Entonces, mientras más agreguemos, fíjense que a diferencia de el hombre, el cuello va a ser un poco más delgado, ¿sí? Entonces, eso es algo que también tenemos que tener en cuenta. El del hombre podría empezar desde aquí atrás, ¿sí? Desde aquí atrás. Si tiene un cuello más delgado. Pero por ejemplo, podríamos hacer un chico que sería un chico masculino que pues tenga sus características femeninas, ¿no? Eso también sucede. Mm,
Pero en general, pues sería eso. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más podemos decir? O sea, las cosas que ya iba a decir, pues, a ver, aquí están las proporciones. Para todas las proporciones que estuvimos hablando hasta ahora, aquí estarían todas. Aquí estarían todas las proporciones. Si gustan, ahí ver. En general, pues es mucho de lo que hemos venido hablando hasta este punto, ¿no? Mm, que sería bueno recordar. Vale, bueno, el ejercicio como tal, ok. Les doy ejercicio, si no lo están haciendo o si los ejercicios que estén haciendo, pues serían estos que están aquí, ¿no? Que sería básicamente dibujar la cabeza del adulto, ¿sí? A mí me gusta la exageración. Entonces, si quieren exagerar, mejor. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero ver en los ejercicios? Caras largas para adultos, caras redondas para chicos, unas personas más jóvenes. Es verdad, podemos sacar una persona adulta acá o un villano, pero esto va a ser muchísimo más adulto que esto y esto va a ser más femenino que esto. Esa es la otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Entonces, mientras más le vamos agregando, tenemos que saber cómo dónde parar, ¿no? Porque, por ejemplo, yo puedo seguir con este dibujo. Algo que podría hacerlo ver más femenino es solamente colocarle este lunar, un puntico, un lunar, y lo hace muchísimo más femenino. Otra cosa que lo hace más femenino es tener la nariz un poco más em, roja, colocarle blush al personaje para que se vea como si los pómulos estuvieran un poco más vivos. Otra cosa que hace que el personaje se vea más femenino es aumentarle el tamaño de la, de los labios, sin exagerar, porque pues podemos exagerar, pero no es, a ver, si queremos exagerar, y eso es lo que es una decisión, ¿sí? Otra cosa que puede hacer un personaje más femenino es, fíjense que la quijada en este punto, pues podríamos hacerla más femenina si la colocamos más en punta, ¿no? Que quede más puntiaguda. Entonces eso lo va a hacer más femenino. Eso sí, si lo hacemos muy puntiagudo, es decir, una cosa así, pues va a parecer un poco una caricatura. Y pues bueno, tenemos que lidiar qué es lo que nosotros estamos buscando. Am, Agregar accesorios, por ejemplo, un accesorio bastante femenino son cosas con corazones. Entonces podríamos agregarle accesorios como una cosa como esta tal vez. Muchas veces las cosas femeninas pues van a ser cosas un poco más externas al personaje, ¿sí? Pero nada más eso, primero cuenta la historia del personaje y segundo hace que el personaje se vea más femenino, aunque tenga características masculinas, porque en este punto pues tiene una que otra característica masculina, ¿sí? Por lo menos este personaje de acá. Otra cosa sería el tamaño de este músculo que está aquí abajo que habíamos hablado. El tamaño de ese músculo pues también va a ser un punto que puede llegar a ser un poco más masculino. Am, de lado pues el adulto, fíjense que ya tiene esta contextura. El bebé tenía esta contextura y el adolescente tiene como una especie de intermedio, ¿no? Tiene como una especie de intermedio. Am, vale, pues eso. Eso sería lo más relevante. Me parece que todos estamos claros con el ejercicio. Corríjame si me equivoco. Ujú. Nice, nice. Pues
Ahí está. Ahí estaría el ejercicio. 27, 8, dibujo de cabeza adulto en dos ángulos distintos, 5 ángulos y vale. Bueno, en estos 15 minutos vamos a ver los ejercicios que hicieron Hoshi y Luna. Este sería para el adolescente, ¿vale? Y vamos a tomar una vez el de Luna. Vamos a colocarlo acá. Entonces, vamos aquí. Vale, entonces voy primero contigo, Hoshi. Hoshi. Cool. A veces yo termino asumiendo que pues muchas cosas ustedes ya las saben, ¿sí? Porque van a ver cosas que pues ustedes, porque llegaron al estudio, lo más seguro es que tienen algo de recorrido con el dibujo, ¿no? Y es la realidad de la mayoría de los que estamos acá. Entonces, por eso es que algunas veces pues trato de saltar algunas cosas. Pero pues si hay algún inconveniente, me avisan si algo no les queda claro. Vale, nice. Entonces, am, se ve bastante adolescente el personaje. Ah, fíjate que cuando una de las cosas que pues habíamos estado hablando ayer es la boca sí está en el lugar adecuado, se ve bastante joven el personaje en términos de la boca, la posición de la boca, pero yo lo haría un poco más pequeña, ¿sí? La boca, por lo menos un poquito más pequeña, ¿sí? Solo por el hecho de que, fíjate, es lo que estamos hablando ayer. Si haces la boca muy grande hacia acá, hacia los lados, entonces el personaje se empieza a sentir un poco más masculino, ¿sí? Entonces, sí es verdad que, pues, yo haría la boca un poco más así. Y es verdad, eso lo va a hacer un poco más joven, pero s- es una de esas cosas que es difícil no ver en las chicas. Y la gran mayoría esto es lo que les va a gustar más. Pero a ver, si tú quieres hacer la boca un poco de ese tamaño, pues mira, está bien. Pero solamente te digo que pues aproveches todo lo que todo el abanico, ¿no? Para mostrar la belleza de este personaje. Vale. Este lado, pues lo mismo. Veo que las cejas las pones un poco más hacia abajo. Bien. Lo único que veo que, pues fíjate que la nariz, la oreja, pues está muy arriba, ¿no? Está un poco cerca de lo que sería adulto. Entonces, así como lo hiciste acá, pues la idea es que lo hagas un poco acá, ¿sí? Porque la oreja es una de las cosas que indica también la edad de la persona. Hay personas que son adultas que tienen orejas muy, muy grandes. Mira, el personaje ahorita parece bastante... Buenas. El personaje ahorita parece bastante adolescente, ¿no? Pero siento que estaría bien que le redujeras un poquitico el tamaño del ojo. Porque el ejemplo que pasaste ayer me parecía que tenía el mismo tamaño de ojo. Lo que quiere decir es que es como si estuvieras infiriendo de que tienen la misma edad. Entonces, tienes que tener, imagínatelo como tú puedes hacer una hoja y puedes decir, mira, aquí yo voy a poner, em, vamos a decir bebé, ¿sí? Bebé. Entonces tú dices, vale, los bebés pues van a ser 100% abiertos, así, así. Luego de 3 a 4 años tú dices, bueno, ya empiezan a cerrarse un poquito, ¿no? Ya empiezan a cerrarse un poquito. Así hasta que llegues a adulto y dices, bueno, van a haber personas adultas que van a tener ojos más cercanos al bebé, pero la cuestión es que van a ser, por ejemplo, digamos que sea una cosa así, por ejemplo, son más cerrados, ¿no? Entonces puedes tener como una especie de tabla
donde tú digas, ok, claro, esto lo vas a hacer ahorita, pero ya después cuando ya estés haciendo tu estilo bien, 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 pues no se te va a hacer, ¿cómo decirlo? No se te va a sentar difícil que una persona te diga, vale, hazme este personaje que se vea más joven o este personaje que se vea más adulto. Porque algunas veces las personas, tú dibujas algo y las personas te van a decir, ah, es que se ve como muy joven. Y ahí es cuando tú vas a decir, vale, esta persona justo ahora parece adolescente, entonces lo voy a bajar a que se ve un poco más como un niño. ¿Sí? Y lo único que tienes que hacer es abrir los ojos, reducir la boca, reducir la nariz, y así de sencillo funciona. Y vamos a bajar un poco la oreja. ¿Sí? Am, pues sí, recuerda la posición de la oreja, es muy importante. Recuerda el tamaño de los ojos. Recuerda también la posición de las cejas. También a veces, para que sea más joven, entonces la posición de la ceja va a parecer que está más arriba, pero lo que va a suceder es que el ojo va a bajar más. Eso es lo que realmente está sucediendo, que el ojo va a bajar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No, más nada, eso sería. Eso sería todo. Vale, espectacular. Pues te lo dejo por acá. Este fin de semana, pues concéntrate en hacer esos mismos dibujos. Si quieres hacer un sistemita como para saber las distintas edades, pues puedes hacerlo. Igual en la semana que viene pues lo estaríamos evaluando. Vale, Luna, Luna estaría. Ah, veo que Luna escribe. Estoy en su dibujo. Estoy, pero no puedo ver la transmisión. Ah, vale, ok. Mm, vamos a cambiarle la resolución tal vez. Los FPS. ¿Qué me dices? Ahora sí puedes ver. Ahora sí podrías ver. O todavía nada. No. Bueno, está bien. Te lo voy contando y luego te lo paso en el chat. Fíjate. Veo que estás utilizando líneas rectas para hacer el dibujo. Está bien. Yo te recomendaría siempre que utilizaras, porque veo que estás viendo la imagen un poco más 3D, me parece. Yo te recomendaría que utilizaras el cilindro y hicieras las líneas un poco más alrededor, ¿no? Del cilindro, de la cara, más que líneas rectas, porque a veces las líneas rectas pueden parecer un poco más seguras, pero algunas proporciones no se van a ver claramente. Claro, cuando ya estás en el centro de acá, pues, a ver, en el centro sí es recta la línea. Esto es lo que estoy mostrando, mira. ¿Sí? En el centro de ahí del círculo, pues sí que van a ser rectas las líneas, porque se supone que es recto. Pero en la cara, pues sí las líneas tienen que ser curvas. Pero a ver, está bien, si así te sirve, pues bueno, vale. Lo único que siento es que te limita mucho, ¿no? Esas líneas te limitan bastante. Am, Siento que las proporciones de la parte de la nariz, de la ceja hasta la nariz y de la nariz a la boca, te están fallando un poco. ¿Cómo qué quiere decir de esto que te están fallando? Que no son iguales, ¿sí? No son iguales y tampoco son iguales al de la frente. Entonces, uno de los puntos que necesitas trabajar es hacer la frente y los demás puntos un poco más iguales, ¿sí? Solo para que tengamos esa sensación de que los personajes son un poco más armoniosos, ¿no? Claro, no lo tienes que mantener siempre, pero a ver, es una cosa que puedes tener en cuenta. Bastante bien lo de la nariz, para que se vea más joven. La nariz es más circular, eso está bien. Yo colocaré la nariz un poco más arriba de la que ya la tienes. Un poquitico nada más.
Los labios, pues no pusiste los labios, no, no sé. Pero pues si le pusiera los labios serían bastante carnosos, ¿no? Serían más o menos grandes porque es una persona joven. No es la regla, porque hay personas jóvenes, bebés, que tienen los labios muy pequeños. Pero, a ver, eso es lo que hace que una persona se vea más joven, los labios grandes. De resto, pues se ve bastante bien. Ah, o sea, esto es lo que esto es lo que estaba rayando yo ahí. De resto se ve bastante bien, me parece, el dibujo. Las orejas están en una buena posición. Em, lo único que como que me llama más la atención es la parte de afuera esta parte de acá, te lo pongo en azul. Esta parte de acá, mm, porque también sucede aquí, ¿no? Entonces, si tú quieres mantener ese estilo, pues tienes que preocuparte un poquito más en las proporciones que estás haciendo. Porque si esa parte de ahí, pues lo haces muy, ¿cómo decirlo? Lo haces muy hacia afuera, entonces va a empezar a parecer un poco más como un simio, ¿no? Y pues, a ver, si eso es lo que deseas, pues vale, está bien. Y sí, que somos simios, pero pues para que sea un poco más agradable al ojo, a la mayoría, pues ese tipo de cosas es buena que la tengas en cuenta. Y la gente le encanta ver, ese es el tipo de cosas que saltan a ver de una vez. Am, por lo del chico, yo subiría un poquito más las cejas, es decir, bajaría un poco más el ojo. Normalmente los chicos tienden a tener cosas más maduras, ¿no? Como por ejemplo, los ojos son un poco más pequeños, ¿sí? Las chicas sí que tienen que tener características un poco más de bebé, ¿no? Que los ojos sean más grandes y todo esto. Pero en los chicos, pues es más recomendable que sean un poco más pequeños, ¿no? Am, y pues nada, eso sería todo. Eso sería todo. Bastante buen trabajo para ustedes dos. Muy buen trabajo. Y pues nada, este fin de semana pues vamos a trabajar en los ejercicios que nos faltaron. Y pues nos vemos la semana que viene. Estoy entre la semana que viene empezar con característica de personajes con respecto a la cabeza para dibujar más cabezas, darle más ejercicio a la mano con respecto a las cabezas y estoy pensando también em, hablar de las otras cosas que no hemos hablado, por ejemplo, tal vez textura del cabello, cómo dibujar el cabello y eso. Entonces, pues este fin de semana voy a ver los ejercicios y vamos a decidir. Me parece que me voy a decidir por dibujar más personajes, pero hacerlos más... um, si podemos hacer personajes propios, por ejemplo, pues estaría bien. Dibujar las cabezas de nuestros personajes y hacerlos, por ejemplo, vamos a hacerlos más villanos, vamos a hacerlos más héroes, vamos a hacerlos más infantiles, vamos a hacerlos más locos, vamos a hacerlos más... y así sucesivamente, ¿sí? Um, y pues eso. Entonces, pues hasta ahí llegaríamos el día de hoy. Pues bastante bien, buen trabajo esta semana. Eh, y pues nada, nos vemos la semana que viene. Que pasen un bonito fin de semana. Si no tienen ninguna duda, obviamente. No de momento. Perfecto. Nope. Ok. Muchas gracias por su tiempo. Vale, igual. Gracias por venir, gracias por estar, gracias por hacer los ejercicios. Que pase un bonito día. Y pues nos vemos la semana que viene. Y hagan los ejercicios que les falten y el ejercicio de hoy. A ver, creo que no montaron más ejercicios, ¿no? Ah, no, sí, sí. Ah, ok, no. Pensé. Vale. Akuma, escribe.
Ok, ando haciendo los ejercicios. Vale, vale, está bien. Igual, para todos, buen trabajo. Así que pues, qué emoción para la semana que viene. Se cuida, Chaito. Pues si no hay ninguna duda, entonces voy a parar la grabación. Muchas gracias por la tuto, que pase una bonita noche, que pase una bonita